Era una vez un amanecer espeso y húmedo en el sur de Luisiana. El aire olía a barro y a madera vieja, y el río, que siempre había sido un vecino tranquilo, empezaba a respirar con una fuerza distinta. En una pequeña casa de techo bajo, un hombre llamado José Ramírez se despertaba antes del sol. Tenía 40 años y una mirada cansada que ocultaba más rezos que palabras. Su mujer, Elena, dormía con el rosario enredado entre los dedos, y sus dos hijos, Mateo y Lucía, soñaban en un cuarto que ya olía a humedad. José era padre y también padre en otro sentido. Había sido sacerdote antes de dejar los hábitos para formar una familia. Nunca habló mucho de eso, pero cada vez que tocaba la cruz que colgaba en su cuello, parecía recordar un voto que aún ardía en su pecho. Todos los días, José comenzaba la jornada con el mismo ritual. Caminaba hasta la pequeña capilla del barrio, encendía una vela y murmuraba una oración por aquellos que no tenían techo, comida o consuelo. Después, regresaba a casa para preparar café y revisar el techo, que siempre tenía alguna gotera nueva. Era un hombre de silencios, acostumbrado a escuchar el rugido del río y el canto de los grillos como si fueran confesiones. La vida en Nueva Orleans no era fácil, pero tampoco injusta. Había aprendido a agradecer lo poco, a reparar lo roto y a cuidar lo que amaba. Su familia era su fe convertida en carne. Elena solía decir que la casa era su templo, y cada rincón tenía su pequeño altar, una foto de boda junto al reloj, una imagen de la Virgen en la cocina, un crucifijo sobre la cama. No eran ricos, pero vivían en paz. José trabajaba ayudando vecinos a reparar techos, y cada dólar que entraba servía para pagar la escuela de los niños. Era una rutina sencilla, casi sagrada. Por las tardes, cuando el calor cedía, se sentaban afuera con una jarra de limonada mientras los niños jugaban con una pelota vieja. La vida, aunque dura, tenía un ritmo que los protegía del mundo. Pero en los últimos días de agosto de 2005, algo cambió en el aire. La radio hablaba de un huracán llamado Katrina que se formaba en el Golfo. José escuchó en silencio, con el ceño fruncido, mientras las voces en la radio discutían si debían evacuar. Algunos vecinos empezaron a empacar, otros rieron diciendo que los huracanes siempre amenazaban pero nunca llegaban tan fuerte. José no dijo nada. Miró el cielo y vio que las nubes no se movían como antes. Había aprendido, en su época de sacerdote, que el silencio también puede ser un aviso. Esa noche, el viento comenzó a rugir como un animal grande y lejano. Las persianas golpeaban, el techo crujía, los perros ladraban sin motivo. Elena encendió una vela y rezó en voz baja. José la observó y trató de sonreír, pero sus manos temblaban. Fue al cuarto de los niños, los cubrió con una manta y los besó en la frente. Lucía murmuró medio dormida, «¿Va a llover, papá?» Él asintió y le dijo, «Sí, hija, pero Dios está con nosotros». No estaba seguro de creerlo, pero necesitaba que ella sí lo hiciera. Al amanecer siguiente, el viento ya había arrancado las primeras chapas del techo. El ruido era tan fuerte que parecía que el mundo se partía. José salió al porche y vio que la calle se había convertido en un río turbio. En cuestión de minutos, el agua comenzó a entrar por debajo de la puerta. Elena gritó que los niños estaban asustados. José empujó muebles contra las ventanas y buscó una cuerda en el cobertizo. Su mente trabajaba rápido, movida por el miedo y la memoria. Recordó las palabras de su madre, «Cuando el agua suba, sube tú también». Subir era la única salida. Las horas se hicieron lentas. La lluvia no paraba y el nivel del agua seguía subiendo. Los gritos de los vecinos se escuchaban entre ráfagas de viento. Un niño pedía ayuda, una mujer lloraba pidiendo a su esposo que regresara. José sintió que algo dentro de él se rompía. Corrió escaleras arriba con los niños en brazos mientras el agua ya cubría los escalones más bajos. En el techo, el viento los golpeaba sin piedad. El cielo era gris, pero el agua reflejaba un negro profundo. Era como estar entre dos infinitos, el del cielo y el del río. José ató la cuerda alrededor de una viga y luego rodeó la cintura de Elena y de los niños. Su mente estaba en blanco, solo un pensamiento repetido, «No los dejaré ir». Mientras el agua seguía subiendo, sus dedos se ensangrentaban de tanto apretar el nudo. Cada ráfaga de viento era una prueba. Cada gota, un latido más fuerte.
No sabía si era fe o miedo, pero seguía rezando. Las oraciones se mezclaban con el sonido del agua y el rugido del huracán, como si Dios también gritara desde las nubes. A su alrededor, los techos de otras casas desaparecían bajo el agua. Elena lloraba, los niños temblaban. José los sostenía con el cuerpo, protegiéndolos del viento con los brazos abiertos, como si quisiera detener el mundo. En ese momento, el tiempo se detuvo. No había pasado ni futuro, solo el presente suspendido entre la vida y la muerte. José levantó los ojos al cielo y susurró: «Señor, si es mi fe lo que pides, aquí la tienes. Pero no me quites a ellos». El agua seguía subiendo, lenta pero implacable, como una bestia silenciosa que no conocía la compasión. José observaba el horizonte sin reconocer su propio barrio. Las casas que antes formaban un vecindario ahora eran solo techos dispersos flotando en un mar sucio. El olor a gasolina, madera mojada y desesperación llenaba el aire. Elena mantenía a Lucía abrazada contra el pecho, tarareando una canción vieja para calmarla. Mateo miraba hacia abajo, tratando de entender por qué su escuela, su calle, su mundo, habían desaparecido bajo el agua. Nadie hablaba mucho. Las palabras parecían inútiles frente a ese rugido continuo del viento que todo lo tragaba. El sol apenas se asomaba entre nubes oscuras, proyectando una luz pálida sobre los restos de la ciudad. José se mantenía de pie, con la cuerda aún firme en sus manos, vigilando el nivel del agua y calculando si el techo resistiría otro día. Pensaba en su madre, en su infancia en Veracruz, en las veces que el río crecía y ella lo hacía subir a los árboles para esperar que bajara la corriente. «Dios ayuda al que se mueve», le decía ella. Pero allí, en medio de aquel desastre, no había a dónde moverse. Solo quedaba resistir. Un pedazo de madera golpeó el borde del techo, rompiendo un fragmento de la cornisa. Elena soltó un grito ahogado y José la abrazó con fuerza. «Todo va a pasar», le dijo, aunque no estaba seguro. El huracán no era solo viento y lluvia, era una voz que rugía dentro de su cabeza, diciéndole que tal vez no todos sobrevivirían. Intentó espantar ese pensamiento y buscó refugio en la oración. Cerró los ojos y empezó a recitar las palabras del Salmo 23. «Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno», pero su voz se quebró al llegar a la mitad. No había valle, había agua, y no era caminar, era flotar entre restos de una vida perdida. Horas después, el viento se calmó un poco. El silencio repentino fue peor que el ruido. Era el silencio de la duda, de no saber si lo peor había pasado o estaba por venir. José aprovechó para revisar la cuerda, los nudos, las vigas. Cada movimiento era torpe, sus brazos pesaban como plomo. Miró sus manos y las vio llenas de cortes, la piel arrugada por el agua. Tenía frío, aunque el aire seguía caliente. El cuerpo le temblaba por dentro. Elena trató de sonreírle, pero la fatiga había borrado toda expresión de su rostro. «¿Crees que nos encontrarán?», le preguntó en voz baja. José no respondió. Miró hacia el norte, donde creía que estaba la carretera principal, y no vio nada más que agua. La tarde cayó sin aviso. El cielo se volvió de un gris más denso y el ruido del agua cambió. Ya no era una corriente, era un oleaje. El huracán parecía haber retrocedido solo para tomar impulso. José abrazó a los niños y los cubrió con una manta empapada. Lucía lloraba en silencio. Mateo, más serio, le preguntó si Dios podía verlos desde allá arriba. José respiró hondo antes de responder. «Sí, hijo. Pero a veces Dios llora con nosotros». Esa frase salió de su boca sin pensar, y al decirla sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no era un sacerdote hablando, era solo un padre intentando sostener la fe de sus hijos cuando la suya se desmoronaba. La noche los envolvió con un frío húmedo. José trató de mantenerse despierto, pero el cansancio lo vencía por momentos. Cada vez que cerraba los ojos veía recuerdos: la boda en la iglesia pequeña, los bautizos, las risas en el patio. Ahora todo eso estaba bajo el agua. Elena apoyó la cabeza en su hombro y le susurró: «No me sueltes nunca». Él asintió, apretando más la cuerda que los mantenía unidos. Las horas se hicieron interminables. De vez en cuando, un destello lejano iluminaba los restos de la ciudad. Eran relámpagos, pero también podían ser explosiones.
No sabían si había rescate o abandono. El sonido de helicópteros se confundía con el del viento. A veces parecía esperanza, a veces engaño. En algún momento de la madrugada, la cuerda cedió un poco y José sintió que el nudo principal se aflojaba. El corazón le dio un salto. Se arrastró hasta el borde del techo y, con los dedos entumecidos, trató de ajustar el lazo. Las manos le sangraban de nuevo. El agua estaba helada y subía rápido. Cada segundo era una batalla entre mantenerse firme o rendirse. Elena gritó su nombre y él la tranquilizó con una mirada. «Estoy aquí», dijo. Era una frase corta, pero en ella cabía toda la resistencia del mundo. Cuando la tormenta regresó con más fuerza, José comprendió que no podrían sobrevivir solo con fe. Necesitaban moverse, buscar algo más alto. Divisó a lo lejos un edificio más grande, tal vez una escuela o una iglesia. No estaba seguro, pero era el único punto visible entre las aguas. Sin dudar, decidió que al amanecer intentarían llegar allí. «Si Dios no viene, iremos a su casa», murmuró con una sonrisa cansada. Pasaron el resto de la noche abrazados, compartiendo el poco calor que quedaba entre ellos. El agua lamía los bordes del techo, subiendo centímetro a centímetro. Cada gota que caía sobre sus rostros parecía una cuenta del rosario que nunca terminaba. José volvió a rezar, no para pedir, sino para resistir. Le pidió al cielo la fuerza de seguir respirando, la paciencia de esperar, la fe de no rendirse. No sabía si alguien los escuchaba, pero esas palabras eran lo único que podía darle sentido al dolor. Cuando la primera luz del amanecer se filtró entre las nubes, el huracán aún rugía, pero el horizonte parecía menos oscuro. José se levantó, con el cuerpo entumecido, y miró a su familia. Estaban vivos. Eso bastaba, por ahora. El techo seguía sosteniéndolos, y la cuerda, aunque desgastada, aún resistía. El padre respiró hondo y sintió que la esperanza, aunque mínima, todavía flotaba con ellos sobre aquel mar que alguna vez fue su hogar. Cuando el sol logró abrirse paso entre las nubes, el paisaje que se reveló era irreconocible. No había calles, ni postes, ni árboles. Solo un vasto espejo de agua sucia que reflejaba un cielo sin color. José se incorporó con dificultad, sintiendo como el cuerpo le dolía entero, cada músculo, cada respiración. Elena lo observaba en silencio, con el rostro hinchado por el cansancio y los ojos enrojecidos. Los niños seguían dormidos, acurrucados uno contra el otro, temblando incluso bajo la manta mojada. José se arrodilló junto a ellos y les acarició el cabello, agradeciendo en voz baja que aún respiraran. No sabía cuántos más en el vecindario podían decir lo mismo. Decidió que era el momento de moverse. El techo donde estaban comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un lado, y cada vez que el viento soplaba, crujía como si fuera a partirse. Miró alrededor buscando algo a lo que pudieran aferrarse. En la distancia, el edificio que había visto la noche anterior seguía en pie, aunque el agua cubría ya la mitad de su estructura. Podía ser una escuela o una iglesia, daba igual. Era más alto, y eso bastaba. Se volvió hacia Elena. «Tenemos que ir», dijo con voz firme. Ella lo miró aterrada. «¿Cómo? Los niños no pueden nadar». José sostuvo su mirada un largo momento antes de responder. «Yo los llevaré. Uno a la vez. Dios nos ayudará». No sabía si era verdad, pero no tenía otra opción. Rasgó un pedazo de la cuerda y la dividió en dos. Ató un extremo a su cintura y el otro alrededor del cuerpo de Lucía. Luego miró a Mateo. «Cuida de tu madre. Volveré por ti». El niño asintió, aunque las lágrimas ya le corrían por el rostro. José tomó a su hija en brazos, la apretó contra el pecho y se lanzó al agua. El impacto fue helado, como si el cuerpo se partiera en dos. Nadó despacio, empujando contra la corriente que lo arrastraba hacia el sur. Lucía se aferraba a su cuello con fuerza, sollozando sin emitir sonido. El agua estaba llena de escombros, trozos de madera, puertas, un muñeco hinchado, una nevera flotando. Cada golpe era un recordatorio de que la ciudad se había deshecho. Avanzaron metro a metro hasta que el techo de su casa desapareció detrás de ellos. José no se permitió mirar atrás. Sentía los brazos entumecidos, los pulmones ardiendo, pero seguía.
Cuando por fin alcanzaron el muro del edificio, buscó una grieta donde sostenerse. Subió a Lucía y la ayudó a trepar por una ventana rota. «Quédate aquí, no te muevas», le dijo. La niña asintió, temblando. José se dio un respiro, apoyado contra la pared húmeda, y se volvió para regresar. El camino de vuelta parecía más largo, más oscuro, más cruel. Elena y Mateo lo esperaban en el techo. La cuerda se movía al ritmo de la corriente, y cada minuto parecía una eternidad. Cuando José por fin emergió del agua frente a ellos, Elena rompió a llorar. «Pensé que no volverías». Él no respondió, simplemente extendió la mano. «Tu turno». Ella dudó. Miró a Mateo y luego al agua. «Primero él», dijo. José comprendió. Aseguró la cuerda en su cintura, abrazó al niño y repitió el mismo camino, cada vez más agotado. La corriente había aumentado, golpeándolo con fuerza. A mitad del trayecto, una tabla chocó contra su costado y lo hizo perder el aire. Mateo gritó, pero José se mantuvo a flote, impulsado por algo más fuerte que el miedo. Cuando llegaron al edificio, subió al niño junto a su hermana. «Cuídala. Volveré por mamá». El regreso fue el más difícil. Sus brazos ya no respondían como antes. El agua olía a muerte, a cosas podridas, a gasolina. El cielo rugía otra vez, anunciando más lluvia. José nadó a ciegas, guiado solo por la fe y la cuerda que lo unía al techo. Cuando por fin llegó, Elena estaba de rodillas rezando, los labios moviéndose sin sonido. Él la tomó de la mano. «Vamos». Ella lo miró y negó con la cabeza. «No puedo». José la sujetó por los hombros. «Sí puedes. Nuestros hijos te esperan». Esa frase la rompió. Se lanzó al agua con él y juntos comenzaron a avanzar. A mitad del trayecto, una corriente los arrastró hacia un costado. José trató de nadar contracorriente, pero el cuerpo ya no obedecía. Gritó el nombre de Elena, pero el viento se lo tragó. Por un instante, solo vio espuma y sombras. De repente, una mano emergió y él la alcanzó. La sujetó con todas sus fuerzas, tirando de ella hasta la pared del edificio. Ambos jadeaban, sin fuerzas para hablar. Lograron subir por la misma ventana donde estaban los niños. Al reunirse, se abrazaron los cuatro, empapados, temblando, pero vivos. Dentro del edificio, el piso estaba cubierto de agua hasta las rodillas. Todo olía a moho y a metal oxidado. José los guió hasta una sala más alta donde había un altar cubierto de barro. Confirmó entonces que el edificio era una iglesia. La cruz seguía colgada, torcida pero firme. Elena cayó de rodillas ante ella y empezó a llorar con un llanto que parecía no tener fin. José la abrazó por detrás y por primera vez en días permitió que sus propias lágrimas salieran. No eran de miedo, ni siquiera de tristeza. Eran de cansancio, de gratitud, de algo que no sabía nombrar. Pasaron el resto del día en ese refugio improvisado. Mateo encontró unas velas secas y las encendió con un fósforo que su padre aún conservaba en el bolsillo. La luz vacilante iluminó los rostros de todos, y por un momento pareció que el mundo no estaba perdido. José se sentó contra la pared, mirando el techo del templo. «Quizás era aquí donde debíamos llegar», murmuró. Elena asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Afuera, el agua seguía rugiendo, pero dentro, el silencio era casi sagrado. Y en medio de ese silencio, José comprendió que la fe no siempre era creer en milagros. A veces era simplemente seguir respirando cuando todo lo demás se ha hundido. La noche cayó sobre la iglesia con una oscuridad espesa, como si el huracán hubiera devorado hasta la luna. Las velas se consumían lentamente, dejando sombras que danzaban en las paredes manchadas. José mantenía a los niños cerca, cubiertos con una manta que apenas los protegía del frío húmedo. Elena se había quedado dormida por el cansancio, su cabeza recostada sobre el regazo de su esposo. Afuera, el viento seguía rugiendo, aunque más distante, como un gigante que se retira con rabia. José escuchaba cada crujido del edificio, temiendo que el techo cediera, que el agua regresara, que todo volviera a empezar. Cada sonido era una amenaza, pero también una confirmación de que seguían vivos.
Cerró los ojos por un momento y trató de recordar cómo era el silencio antes del desastre. Recordó las campanas de la capilla donde daba misa, el murmullo de las personas rezando, el sonido suave de las páginas de la Biblia pasando entre las manos. Ahora, ese recuerdo le parecía de otro siglo. En su mente se mezclaban las imágenes de la fe y del miedo, como si ambos fueran la misma cosa. Miró sus manos, estaban llenas de heridas, pero aún firmes. Se preguntó cuántas veces más podría sostenerlo todo antes de quebrarse. Al amanecer, el ruido de un motor los despertó. José se levantó de golpe, corrió hacia la ventana rota y vio, en la distancia, un pequeño bote avanzando entre los escombros. Una voz gritaba nombres, pero el viento los deshacía antes de llegar. José agitó los brazos, gritó con todas sus fuerzas. «Aquí, estamos aquí». Elena despertó sobresaltada, tomó a los niños y los llevó hacia la ventana. El bote se acercaba despacio, luchando contra los restos flotantes. José sintió una punzada de esperanza, tan intensa que casi dolía. Por un momento creyó que era el final del horror, que todo ese sufrimiento había valido la pena. Pero la corriente cambió de dirección, y el bote fue arrastrado hacia el otro extremo de la calle inundada. José gritó otra vez, hasta quedar sin voz. El motor se perdió entre los sonidos del agua, y la esperanza se fue con él. El silencio volvió a la iglesia. Lucía comenzó a llorar, y Elena la abrazó, murmurando palabras que no tenían sentido, pero que servían para mantenerla quieta. José se quedó mirando al vacío. Algo dentro de él se quebró en silencio. No era rabia, ni tristeza. Era la rendición de un alma cansada. Caminó hasta el altar, se arrodilló frente a la cruz torcida y susurró una oración sin palabras. No pedía ya salvación, solo entendimiento. ¿Por qué, Señor? Si nos oyes, dime por qué. La respuesta fue el eco del viento filtrándose por los agujeros del techo. Pasaron las horas y el calor comenzó a secar la piel de sus rostros. El agua, aunque seguía alta afuera, había bajado un poco dentro del templo. José decidió salir a buscar ayuda. Elena trató de detenerlo, pero él la miró con una calma nueva, la calma de quien ya ha cruzado el miedo. Volveré, te lo prometo. No me quedaré quieto esperando que el milagro venga. Iré a buscarlo. Ella asintió, sin fuerzas para discutir. José envolvió la cruz de su cuello con la mano, le dio un beso y se lanzó nuevamente al agua. El exterior era un cementerio líquido. Cadáveres de animales, muebles, juguetes flotaban alrededor. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y sal. José avanzó con dificultad, apoyándose en restos de cercas, esquivando cables sueltos que colgaban del aire. A lo lejos, divisó lo que parecía un grupo de personas sobre un autobús volcado. Nadó hacia ellos, llamando, pero nadie respondió. Cuando se acercó, comprendió que estaban muertos. Los cuerpos, hinchados por el agua, parecían dormidos en una calma macabra. José cerró los ojos y siguió adelante. No podía detenerse. Horas después, divisó una señal de vida, una bandera colgada en lo alto de un poste, ondeando débilmente. Debajo, dos hombres lo miraban desde una balsa improvisada. José levantó los brazos y gritó. Esta vez lo escucharon. Uno de ellos le lanzó una cuerda y lo ayudó a subir. Eran rescatistas voluntarios, exhaustos, cubiertos de barro y sudor. Le ofrecieron un trago de agua embotellada, y José la bebió como si fuera vino sagrado. Les contó, con voz entrecortada, sobre su esposa y sus hijos atrapados en la iglesia. Los hombres se miraron entre sí y asintieron. «Volveremos por ellos», dijo uno. Pero el otro, mirando el cielo que se ennegrecía de nuevo, susurró, «No podemos garantizarlo. Viene otra tormenta». José sintió que el alma se le helaba. «Entonces voy con ustedes». Nadie lo detuvo. Sabían que no podrían disuadirlo. Subieron los tres en la balsa, remando contra la corriente, mientras el cielo volvía a rugir. La lluvia regresó, al principio ligera, luego con la fuerza de 1000 manos golpeando el agua. Cada metro se hacía eterno. El viento los empujaba hacia atrás, los remos se quebraban, pero José seguía gritando el nombre de su familia, como si el sonido pudiera guiarlos. Finalmente, divisaron la iglesia.
Estaba parcialmente sumergida, pero aún en pie. José saltó antes de que la balsa se detuviera. Entró nadando por la ventana rota y vio las velas apagadas, la manta flotando, los juguetes de los niños dispersos. Elena, Mateo, Lucía. Su voz rebotó en las paredes vacías. Por un instante pensó que había llegado tarde. Pero entonces escuchó un gemido débil detrás del altar. Corrió, y allí estaban, empapados, agotados, pero vivos. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que volverías», susurró. José la abrazó, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió llorar abiertamente. Cuando los rescatistas los ayudaron a subir a la balsa, el sol volvía a romper entre las nubes. La tormenta seguía a lo lejos, rugiendo, pero el aire tenía otro olor. Olor a tierra, a promesa, a renacimiento. José miró atrás, hacia la iglesia medio hundida, y pensó que tal vez los milagros no caen del cielo, sino que se construyen con las manos que se niegan a soltar. El bote avanzaba lentamente entre los restos de lo que alguna vez fue un barrio lleno de vida. Las calles eran ahora ríos inmóviles, cubiertos de un silencio que dolía más que el ruido del huracán. José sostenía a Lucía en brazos mientras Elena abrazaba a Mateo, los cuatro temblando, no solo por el frío sino por lo que habían dejado atrás. A cada lado del bote se podían ver fragmentos de vidas flotando, una bicicleta infantil, un retrato familiar, un zapato sin dueño, un perro muerto. Todo era testimonio de un mismo grito: la ciudad había sido tragada. El hombre que remaba frente a ellos no hablaba. Tenía la mirada fija hacia el horizonte, donde un humo espeso se levantaba como una sombra sin fin. José trató de agradecer, pero las palabras no le salían. El aire tenía un sabor agrio, una mezcla de sal y tristeza. El agua golpeaba los costados del bote con un ritmo monótono, casi hipnótico. Por momentos, sentía que estaban flotando en un sueño del que nadie despertaría. Elena cerró los ojos y rezó en silencio. Lucía preguntó cuándo volverían a casa, y José solo la abrazó más fuerte. No podía decirle que su casa ya no existía. No podía decirle que nada de lo que conocían volvería a ser igual. El sol caía a plomo sobre sus cabezas, y el olor a descomposición se volvía insoportable. Pasaron frente a lo que quedaba de un hospital. Los gritos venían desde las ventanas del segundo piso, donde las personas pedían ayuda con los brazos extendidos. Los rescatistas desviaron la mirada. No podían detenerse. José sintió un nudo en el pecho. ¿Y ellos?, preguntó. El hombre que remaba negó con la cabeza. No hay lugar, padre. No hay lugar. José se quedó en silencio. Por primera vez entendió lo que significaba elegir quién vive y quién muere. En ese momento, sintió que su fe se desmoronaba de nuevo, como las paredes que el agua había arrancado de su hogar. A medida que avanzaban hacia el norte, comenzaron a ver más botes, algunos llenos de sobrevivientes, otros abandonados. Los helicópteros sobrevolaban la zona, dejando caer sogas que pocas personas alcanzaban. Desde arriba, todo debía parecer una simple mancha marrón, una tragedia sin rostros. José pensó en cómo contaría aquello algún día, si es que algún día alguien querría escucharlo. Miró a su familia y pensó que el único milagro que quedaba era estar juntos. Pero incluso eso parecía frágil, como una cuerda vieja resistiendo entre los dedos del destino. Al caer la tarde, llegaron a una zona más alta, donde decenas de personas esperaban sobre un puente. Algunos lloraban, otros gritaban nombres que nadie respondía. Un olor agrio subía desde el agua, mezclado con el humo de incendios cercanos. Los soldados repartían botellas de agua y mantas, pero no alcanzaban para todos. José y los suyos se sentaron en un rincón, envueltos en un silencio roto solo por los sollozos de los demás. Elena miraba el horizonte como si buscara sentido. Mateo jugaba con una piedra, ajeno al caos. Lucía dormía con la cabeza en las piernas de su padre. José observó todo eso y comprendió que el dolor colectivo era más pesado que el suyo. Una mujer se acercó con una cámara de televisión. Le pidió a José que contara su historia. Él dudó. ¿De qué servía contarla, si el mundo seguía mirando sin hacer nada? Pero luego pensó en sus hijos, en la necesidad de que alguien recordara lo que ocurrió. Habló con voz temblorosa, sin adornos, sin dramatismo.
Solo hicimos lo que cualquiera haría. Amarré a mi familia al techo porque no podía dejar que el agua se los llevara. La periodista lo miró con lágrimas en los ojos y le tocó el hombro. Usted salvó a los suyos. José negó. No lo salvé. Dios lo hizo. Yo solo no lo solté. La cámara se apagó, pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como una plegaria colectiva. Cuando cayó la noche, un helicóptero llegó para evacuar a las familias con niños. José levantó la mano y los soldados los guiaron. Elena subió primero con Lucía en brazos, luego Mateo. Cuando le tocó a él, el helicóptero ya parecía lleno. «Uno más», gritó el piloto. José subió, agarrándose al borde con las últimas fuerzas que le quedaban. Desde arriba, vio por primera vez el verdadero tamaño del desastre. Nueva Orleans era un espejo roto, una ciudad que ya no respiraba. Calles que antes conocía de memoria ahora eran líneas de agua sucia y fuego. Cerró los ojos, apretando la cruz de su cuello. No quería recordar ese paisaje. Quería recordar su casa antes del huracán, los juegos en el patio, la voz de Elena cantando mientras cocinaba. El vuelo fue corto. Los dejaron en una base improvisada llena de carpas y gritos. Voluntarios repartían comida, médicos curaban heridas, niños buscaban a sus padres entre multitudes. José abrazó a su familia, sintiendo por fin que podía respirar. Pero dentro de él había un silencio nuevo, uno que no se iría nunca. Miró a su alrededor y vio la cantidad de rostros perdidos, los ojos que ya no esperaban nada. Comprendió que sobrevivir no era el final, sino el comienzo de otro tipo de lucha. Esa noche, cuando todos dormían sobre el suelo húmedo de la carpa, José se levantó y salió al aire libre. El cielo, despejado por primera vez en días, mostraba un puñado de estrellas. Se arrodilló sobre la tierra y, sin lágrimas, susurró, «Gracias». No por haber sobrevivido, sino por haber tenido algo que amar en medio del infierno. En el silencio de la madrugada, entre el olor a barro y a humo, entendió que el verdadero milagro no era seguir vivo, sino seguir sintiendo. El amanecer llegó con una calma extraña, una quietud que parecía fingida, como si la tierra misma temiera hacer ruido después de tanto dolor. José abrió los ojos en medio del campamento improvisado y por un instante no supo dónde estaba. El sonido de niños llorando, de motores de camiones y de voces que se mezclaban con órdenes militares lo devolvió a la realidad. Afuera, el sol doraba las carpas sucias y el aire olía a desinfectante y desesperanza. Elena dormía aún, abrazando a los niños. José se levantó despacio, intentando no despertarlos, y salió. Caminó entre las filas de sobrevivientes, rostros marcados por la fatiga y el miedo, personas que, como él, seguían respirando solo porque no sabían cómo dejar de hacerlo. Cerca de la entrada del refugio, un grupo de voluntarios servía sopa caliente. José tomó una taza y se sentó en el suelo, mirando cómo la gente se movía en silencio, cada uno en su propio mundo. A su lado, un anciano hablaba con voz temblorosa sobre cómo el agua había arrancado su casa de los cimientos. José no respondía. Escuchaba, simplemente. Porque sabía que cuando alguien perdía todo, lo único que quedaba era ser escuchado. En un rincón, una mujer rezaba con un rosario roto. Cada cuenta que pasaba entre sus dedos parecía un intento de reconstruir un pedazo de fe. El día avanzó lento. Los helicópteros seguían trayendo más personas, más historias de horror. José ayudó a mover cajas, a repartir agua, a consolar a los niños que llegaban solos. En cada rostro veía reflejada una versión distinta de su propio dolor. En un momento, un soldado le preguntó si era sacerdote, tal vez por el modo en que hablaba con los demás o por la cruz que colgaba en su cuello. José sonrió con cansancio. «No, solo soy un padre», respondió. Pero mientras lo decía, comprendió que había en esas palabras una verdad más profunda. Era un padre no solo de sus hijos, sino también de todos aquellos que habían perdido los suyos. Un padre que debía sostener a otros, aunque por dentro aún se sintiera quebrado. Esa tarde, un periodista se acercó con una cámara. Quería hacer una entrevista sobre los sobrevivientes del huracán. José lo reconoció, era el mismo equipo que lo había grabado días atrás. El reportero le dijo que su historia había conmovido a miles de personas. Que su imagen, atando a su familia al techo para evitar que se ahogaran,
se había convertido en símbolo de esperanza. José lo escuchó en silencio. Esperanza. La palabra le sonaba ajena, casi irónica. Miró hacia donde jugaban sus hijos con otros niños y pensó que quizás sí, que había esperanza en eso, en ver a los pequeños riendo entre ruinas, inventando juegos con latas vacías y pedazos de cuerda. Aceptó dar la entrevista, pero esta vez habló con una voz distinta, más pausada, más serena. No hicimos nada heroico. Solo queríamos vivir. Pero si mi historia puede recordarle a alguien que no se rinda, entonces habrá valido la pena. Cuando cayó la noche, los voluntarios encendieron velas alrededor del campamento. No había electricidad, y el fuego tenue dibujaba sombras que danzaban sobre los rostros cansados. José se sentó junto a su familia y por primera vez desde que todo comenzó, respiró sin miedo. Elena apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «Volveremos, ¿verdad?». Él tardó en responder. No sabía si Nueva Orleans seguiría existiendo o si alguna vez podrían regresar. Pero no quería destruir lo poco que quedaba de esperanza. «Sí, volveremos», dijo al fin. «Volveremos, aunque sea solo para despedirnos». Lucía, con los ojos medio cerrados, preguntó si el huracán volvería. José la miró con ternura. «Los huracanes siempre vuelven», respondió. «Pero esta vez sabremos resistir». Ella asintió, aferrándose a su mano. El silencio que siguió fue distinto al de los días anteriores. No era el silencio del miedo, sino el del cansancio que empieza a curarse. A lo lejos, alguien comenzó a cantar. Una voz suave, apenas un susurro. Luego otra se unió, y otra más, hasta que el campamento entero parecía vibrar con una melodía improvisada, una plegaria sin palabras. José cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Días después, los trasladaron a otro refugio más grande, en Baton Rouge. Allí, funcionarios del gobierno tomaban los nombres de los sobrevivientes y los organizaban por zonas. José dio sus datos y esperó. No sabía qué vendría después. Pero dentro de él, algo había cambiado. Ya no sentía la rabia que lo había quemado durante las noches más oscuras. Ahora solo quería reconstruir, aunque fuera desde las cenizas. Encontró trabajo ayudando en una iglesia local, distribuyendo alimentos y consuelo. Cada día, al mirar los ojos de quienes llegaban buscando ayuda, recordaba el momento en que él mismo había sido el que pedía una mano. Y eso lo mantenía humilde, humano. Una mañana, semanas después, recibió una carta. Era del periodista. En ella, le contaba que su historia había recorrido el mundo y que muchas personas habían donado dinero para ayudar a las víctimas del huracán. Al final, la carta decía: «Gracias por recordarnos lo que significa amar». José la leyó varias veces. No por orgullo, sino porque necesitaba creer que algo bueno podía nacer del dolor. Guardó la carta en su bolsillo y fue a buscar a sus hijos, que jugaban afuera. Los observó correr bajo el sol, riendo, libres. Y por primera vez desde aquella noche en el techo, sonrió sin culpa. El agua había destruido sus paredes, pero no su espíritu. Había aprendido que la fe no es esperar un milagro, sino seguir remando incluso cuando ya no hay tierra a la vista. Esa tarde, mientras el viento soplaba suave, José levantó la mirada al cielo y susurró: «Estamos vivos». No era un grito de victoria, sino un acto de gratitud. Porque a veces, sobrevivir es la forma más pura de rezar.